Ella es médica especialista en diagnóstico por imágenes de diagnóstico Maipú y nos va a hablar sobre tromboembolismo pulmonar. Jimena. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Vamos a terminar nuestro módulo hablando de tromboembolismo pulmonar. Los que estuvieron presentes en el congreso hace un tiempito, hablamos de síndromes aórticos agudos y de tromboembolismo, así que voy a redondear y explayarme un poco más en esta patología. El tromboembolismo pulmonar es un trastorno fisiopatológico originado por la oclusión de una o más arterias pulmonares. El 95% de esos trombos se originan en miembros inferiores y excepcionalmente podemos encontrar trombos tumorales, trombos de fibrina, trombos de aire o émbolos de aire en realidad, o algunos cuerpos extraños. Pero lo más frecuente es un trombo, un émbolo que se desprende de una trombosis venosa profunda. Dentro del diagnóstico por imágenes contamos con 3 métodos fundamentales. Voy a buscar la flecha, no sé cómo. Ahí está. 3 métodos fundamentales para su evaluación. La RX de tórax, vamos de menor a mayor complejidad, la RX de tórax, la angiotomografía computada y la angioresonancia. Dentro de lo que es la placa de tórax, hoy por hoy la menciono y siempre la menciono en mis clases porque es uno de los métodos que más frecuentemente vamos a encontrar en la práctica diaria. ¿Sí? Cualquier centro de salud, de cualquier nivel de complejidad, y cualquier hospital, guardia, en todos lados tenemos un equipo de rayos, entonces siempre es el primer examen de imágenes que vamos a pedir. ¿Sí? Tenemos hallazgos inespecíficos de TEP y hallazgos específicos de TEP. Dentro de los hallazgos inespecíficos, que no nos van a decir mucho, pero en el contexto del paciente nos puede ayudar a sospecharlo, vamos a poder ver un derrame pleural, una área de atelectasia, o sea, el colapso de algún segmento pulmonar, la elevación del hemidiafragma o infiltrados pulmonares. Pero bueno, son todos hallazgos inespecíficos, ya que pueden ser de TEP o de otra cosa. Los que son hallazgos específicos tienen nombres propios, que ahora los vamos a empezar a ver, como son el signo de la joroba de Hampton, el signo de Westermarck y el signo de Paton. La joroba de Hampton es una opacidad en forma de pirámide truncada con base pleural y representa una región de infarto que revierte en forma lenta y suele dejar tractos fibrocicatrizales una vez que revierte el TEP. Una vez que yo desobstruyo esa arteria, va a volver el flujo hacia ese segmento pulmonar, entonces esa área de infarto, en realidad como de atelectasia justamente, va a poder revertir. Si pasó mucho tiempo, ya esa área va a quedar como infartada y no se va a volver a ventilar. Y este es el signo, justamente, vamos a ver en esta placa de tórax de frente, a nivel basal derecho, una imagen o una opacidad en forma de pirámide, ¿sí? Con base pleural, ¿bien? Es más radiopaca que el parénquima adyacente, ¿sí? Ven que todo esto está más radiotransparente y esto está más radiopaco. Esto lo que me estaría indicando es que esta zona puede estar hipoperfundida por algún trombo, ¿sí? Acá la vemos en el perfil es mucho más complejo de ver, pero vamos a ver que está proyectado sobre la columna vertebral esta imagen de pirámide justamente con base pleural, ¿sí? Otro signo es el signo de Westermarck. Es un aumento en la radiotransparencia de un hemitórax, ¿sí? Del pulmón generado por la embolia del pulmón sin infarto. En este caso, todo el parénquima pulmonar de ese hemitórax se va a ver comprometido sin un compromiso más focal, como dijimos más en la filmina anterior. Hay una reducción del volumen sanguíneo, pero con escasa afección del volumen gaseoso, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense que cuando hay un tromboembolismo pulmonar o cuando hay otras afecciones a nivel del intersticio, en lo que se puede afectar tanto lo que es la ventilación como la circulación, ¿sí? Entonces, cuando hay una reducción del volumen sanguíneo, pero no así tanto del volumen gaseoso, se puede producir un aumento de esa radioopacidad, pero sin la opacidad focal del infarto, ¿sí? Estas placas son muy antiguas, pero son una de las que marcan verdaderamente el signo, ¿sí? Vamos a ver que en el hemitórax izquierdo veo un tramado, como una densidad, en realidad una opacidad más blanquita, por decirlo de alguna manera, y ven cómo el hemitórax contralateral está bien negro, ¿sí? ¿Lo notan?
Bueno, esta radiopacidad es el signo de Westermarck. Quiere decir que de este lado hay más ventilación que circulación, ¿sí? Entonces es un signo indirecto de un tromboembolismo pulmonar. Esta ya es mucho más vieja, pero es mucho más evidente. Tengo toda la trama pulmonar muy bonita acá de este lado. Y de este lado se ve el tórax mucho más negro y expandido, ¿sí? Entonces ese es otro signo que nos está diciendo de que este hemitórax está más ventilado que con circulación, que irrigado, ¿sí? Y el signo de Paya, que para mí es uno de los que más nos van a ayudar junto con el de la joroba de Hampton, es el aumento del diámetro de la arteria pulmonar descendente derecha, ¿sí? Es una de las estructuras que nosotros más vamos a ver en lo que es la silueta mediastínica de una RQ de tórax. Entonces el aumento de diámetro de esa arteria nos puede sospechar de que justamente está engrosada porque existe un trombo en la luz de la misma que puede asociarse a pérdida de volumen del lóbulo inferior con elevación del hemidiafragma y disminución de la transparencia de la base derecha. Pero lo más importante del signo de Paya es el engrosamiento de la arteria pulmonar descendente derecha. Entonces, acá tenemos una RX de tórax de frente, donde vemos que ambos tórax están tal vez con la misma radiopacidad. No hay uno que esté más negrito que el otro, pero sí vemos que a nivel de la silueta mediastínica, que acá tenemos el callado aórtico, el botón aórtico, y vemos en este lado que hay una imagen que sobresale que del otro lado no está. Bueno, esta es la prominencia de la rama de la arteria pulmonar descendente derecha, ¿sí? Entonces esto me está indicando que puede haber una imagen de defecto de relleno por el cual la engroso. Este es el signo de Paya. Y este mucho más evidente todavía. Vemos de nuevo la silueta cardíaca, la silueta mediastínica, perdón, tenemos la silueta cardíaca también, y vemos que de este lado el ilio pulmonar está mucho más grueso que del contralateral. Entonces, esos serán signos radiológicos específicos. La joroba de Hampton, el signo de Paya y el de Westermarck. La radiografía de tórax también nos sirve para descartar otras etiologías, ¿sí? El paciente, acuérdense que cuando llega con una sospecha de tromboembolismo pulmonar, su principal síntoma o signo es la disnea, ¿sí? El paciente va a referir dificultad respiratoria, entonces tenemos que descartar neumonía, edema agudo de pulmón, cáncer de pulmón, hipertensión pulmonar, neumotórax o neumomediastino, ¿sí? Es todo el abanico de patologías que uno debería descartar. Una vez que terminamos con la RX, en vez de ir con la angiotomo, que la voy a dejar para el final, que como siempre yo siempre digo que para mí es en estas patologías vasculares las de más utilidad, vamos a hablar de la angioresonancia. La verdad que la angioresonancia, si bien es de mayor tecnología, porque es uno de los métodos últimos que se fueron desarrollando a nivel de lo que es el diagnóstico por imágenes, en esta patología no tiene mucha utilidad, ¿sí? No es un indicado para el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene baja resolución espacial, ¿sí? Para vasos periféricos. La verdad que, salvo mediastino, les diría que solamente la aorta es lo único que puedo llegar a ver y con contraste endovenoso. El tiempo de examen es muy largo y son pacientes que no están en un estado óptimo para realizar una resonancia, que es un estudio de larga duración y que necesite colaboración, ¿sí? Y a su vez no permite evaluar el parénquima pulmonar. Esto se los recalco, este último punto, porque hay muchísimos pedidos médicos de resonancia de tórax, abdomen y pelvis como si fuese una tomografía para estadificar un cáncer, y no, la resonancia no sirve para evaluar parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, en esta patología, dejemos de lado la resonancia, es hermosa, pero la dejamos un rato de lado. Otro estudio para el diagnóstico de TEP, que no es por imágenes, es más de la parte del intervencionismo, es la angiografía. Es un estudio invasivo, tiene una mortalidad del 0.5% y así ha considerado mucho tiempo como el gold estándar hasta que apareció la angiotomografía, y hoy por hoy la angiotomografía bien realizada y bien informada supera muchas veces al diagnóstico de una angiografía. Su uso actual se reserva a pacientes en los cuales los métodos no invasivos no llegan al diagnóstico, ¿sí? Como por ejemplo en pacientes riesgosos que hay que suspender la anticoagulación o pacientes que tienen síntomas severos, ¿sí? Entonces vamos a reservar para esos pacientes. Y ahora sí vamos a hablar de la angiotomografía. La ATC es la primera y la mejor modalidad para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? No tiene muchos requerimientos, se puede hacer, si bien
es mejor hacerlo en un equipo multi-slice. Con que tengan 16 filas es suficiente, no necesitamos ni un 256, ni un doble energía, ni nada. Con que tengan un multi-slice estamos bien para realizar este diagnóstico y permite evaluar no solo las estructuras vasculares, o sea, no solo la arteria pulmonar, que es la principal que nosotros tenemos que estudiar acá, sino también la aorta, todo el mediastino y otras estructuras, ¿sí? El corazón, el parénquima pulmonar y la patología extratorácica, ¿sí? extra del TEP, ¿no? Como es la disección aórtica o patologías pulmonares, como es la neumonía y el neumotórax. Analizando un poco las imágenes, vamos a tener hallazgos vasculares, que cuáles van a ser, vamos a ver con nuestros propios ojos el émbolo, ¿sí? En vivo y en directo vamos a ver esa imagen de defecto de relleno endoluminal, que se la conoce como un émbolo. Vamos a ver la obstrucción, qué grado de obstrucción tiene la luz de la arteria, ¿sí? Vamos a ver los signos de hipertensión pulmonar y vamos a ver los colaterales. Y también vamos a ver los hallazgos extravasculares. El tromboembolismo pulmonar, a medida que va desarrollándose en el tiempo, va provocando otros signos u otras complicaciones, como son el derrame pleural, la telectasia, la elevación del diafragma y los infiltrados, que ya los habíamos visto en la RX, pero ahora los podemos diagnosticar con más certeza. Los criterios diagnósticos de TEP agudo. ¿Sí? Vamos a hablar de TEP agudo y de TEP crónico. Que eso es muy importante, ¿sí? Porque cuando llega el paciente a la guardia, no es lo mismo que yo diagnostique rápido un tromboembolismo pulmonar en estadio agudo, que ya lo puedo anticoagular y va a pasar, a que un paciente tenga un TEP crónico que se maneja de manera diferente, ¿sí? Tanto en la guardia como también en la parte de diagnóstico por imágenes. Los criterios de TEP agudo son la oclusión arterial, el defecto de relleno pero que esté rodeado por contraste, entonces vamos a ver el signo de la vía de tren, ahora les voy a mostrar unos ejemplos, pero vamos a ver un puntito negro en el centro y un halo blanco que es el contraste que está pasando por el costado de las arterias. Y también podemos ver defectos periféricos de hiperatenuación que representan el infarto pulmonar. O sea, lo mismo de la RX, esa pirámide truncada con base pleural, pero la vamos a ver en la tomografía. Este es un ejemplo de un TEP agudo bilateral que se llama en silla de montar porque acá tenemos el tronco de la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda. Les hago un recuento de anatomía: aorta ascendente, aorta descendente, la carina o bifurcación traqueal y acá tengo la vena cava superior, ¿sí? Entonces tenemos a nivel de ambas ramas principales de la arteria pulmonar una imagen de defecto de relleno más hipodenso, hablamos de densidades en la tomografía, que todo esto representan a los émbolos, ¿sí? Tiene todo un trombo, en realidad en un momento ya son trombos en vez de émbolos, que están ocupando todas las arterias principales, ¿sí? En este caso no se ve tanto el signo de la vía de tren, pero simula, ahora vamos a ver en otra imagen, pero puede simular esto. Ven que está el centro de la arteria negra y los costados ven blanco, ¿sí? Como si fuesen los andenes, las vías en realidad. Acá sí lo vemos bien, que tengo en la arteria segmentaria apical del lóbulo superior derecho, vemos una imagen de defecto de relleno central y el contraste como va a ir pasando por el costado, ¿sí? Nosotros en tomografía, dependiendo de la cantidad de cortes que tenga la tomografía, vamos a poder llegar a ver imágenes de efecto de relleno a nivel de las subsegmentales, ¿sí? Que eso es muy importante también. No solo ver la principal y las arterias segmentarias, sino también las subsegmentarias, porque esas también dan sintomatología y esas también pueden alterar el parénquima pulmonar, ¿no? Así que bueno, acá tenemos otro signo de TEP agudo. Acá tenemos otro. Tenemos otra arteria que tiene su imagen de defecto de relleno, bien, pero tenemos a su vez las otras a los costados que están hermosas. Pero bueno, acá tenemos esa imagen de defecto de relleno con el halo hiperdenso de contraste a los costados. En este caso, el TEP ya ocluyó la luz entera de la arteria. Después vamos a ver cuál es una de las diferencias con el TEP crónico, pero esto lo que vemos es que el diámetro de la arteria pulmonar está un poco aumentado de tamaño, ¿sí? Este es un signo de TEP agudo. Se tapó entera, pero está todavía gruesa la arteria, ¿sí? Un signo de cronicidad es cuando empieza a colapsarse esa arteria y la vamos a ver toda negra porque su luz está totalmente obstruida, pero su diámetro empezó a disminuir. Bien. Y acá tenemos otro corte axial donde vamos a tener la rama de la arteria
pulmonar izquierda que está ocluida y a su vez otra rama segmentaria que también tiene esa imagen de defecto de relleno lineal central con el contraste en la periferia. Acá tenemos otro signo de TEP agudo en el cual el trombo es periférico, ¿sí? Que después vamos a ver que también puede ser un signo de TEP crónico, pero si ven, el ángulo que genera el trombo con la pared es un ángulo agudo, ¿sí? Entonces eso es un signo de agudeza, ¿sí? De agudo. Cuando empieza a ser crónico, ya esto empieza como a erosionarse y no tengo esta imagen de defecto de relleno tan redondeada, ¿sí? Entonces este es otro signo de TEP agudo. Acá tenemos otro. Ven que los ejemplos son bastante parecidos, ¿sí? Todos se ven iguales, son imágenes de defecto de relleno, hipodensos, porque los émbolos o los trombos tienen principalmente componente graso, por eso es la baja densidad, a nivel central de las ramas de la arteria y el contraste hacia los costados. Bien, ahora vamos a pasar al TEP crónico. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Primero es la oclusión completa del vaso, pero el vaso, como les dije hace un ratito, va a ser de menor tamaño, porque al empezar a hacerse más crónico empieza a retraer, ¿sí? Entonces tengo el vaso completamente ocluido, pero de menor diámetro. También tengo defecto de relleno periférico, como les mostré recién en una aguda, pero en forma de media luna, ¿bien? Porque forma un ángulo obtuso con la pared del vaso justamente por la erosión del flujo sanguíneo, ¿sí? Ya empieza a erosionarse, entonces empieza a ser una forma de media luna. Empezamos a ver circulación colateral, porque son pacientes con una cronicidad justamente de esta oclusión, de esta obstrucción, entonces empieza a ver circulación colateral. Podemos ver a nivel del parénquima un patrón en mosaico, vamos a ver áreas de mayor y de menor atenuación, que justamente van a estar vinculadas a áreas de atrapamiento aéreo, porque vamos a tener mucha ventilación, pero vamos a tener poca circulación. Ese es un patrón de mosaico, ¿sí? Se lo denominó así porque se ve como el mosaico del piso. Vieron que es todo manchado y vamos a ver áreas mayores y menores densidades. Podemos ver calcificaciones, porque todo lo que es crónico finalmente se termina calcificando muchas veces. Y vamos a ver un aumento del diámetro de la arteria pulmonar y de las cavidades derechas, ¿sí? O sea, a nivel retrógrado ya va a empezar a complicar lo que es el sistema circulatorio principal. Bien. Acá lo que vamos a ver es, una vez que nosotros tenemos el trombo fresco, que me ocluyó toda la pared, es un poco el resumen de lo que es el TEP crónico. ¿Cómo puede empezar a resolver ese TEP, ¿sí? Ese trombo? Nosotros tenemos acá un trombo fresco. El vaso está normal o aumentado de tamaño, pero todo ocluido. ¿Cómo puede empezar? O puede empezar a recanalizarse. Entonces vemos esta placa de trombo medio irregular, periférica, concéntrica. Puede empezar a parecer como una telaraña, porque lo mismo empieza a recanalizarse. Puede empezar a erosionarse, como les conté, entonces vamos a tener esa imagen de defecto de relleno periférica, pero en vez de ser redondita con ángulo agudo hacia la pared, vamos a generar un ángulo obtuso con la pared por la erosión del flujo sanguíneo. Y después estos dos que ya van más a la cronicidad, si se dan cuenta, el diámetro disminuyó de calibre el vaso, entonces sigue todo tapado pero disminuido, o se tapa y a su vez empieza también esa erosión del trombo, ¿sí? Entonces esos son los 5 tipos que puede empezar a recanalizar un trombo o no en la cronicidad. Entonces acá tenemos ejemplos de tomografías, angiotomografías con imágenes de defecto de relleno de TEP crónicos, ¿sí? Acá está medio irregular, pero periférico. Vieron que los ángulos no son agudos. Tampoco es un obtuso, pero no es agudo. Y acá sí tenemos uno más obtuso verdadero, que está como más una semiluna con una erosión que ya nos daría más la cronicidad, ¿no? Obviamente que todo esto siempre acompañado de la clínica del paciente, ¿sí? La clínica es soberana, va con nosotros a todas partes, no podemos hacer diagnósticos sin la clínica del paciente. Entonces eso también nos va a ayudar a decir, esto es un TEP crónico, ¿bien? Acá tenemos otra imagen, también, esta imagen de con la arteria está aumentada de tamaño, pero este trombo, esta imagen en semiluna, hipodensa, periférica, es un TEP crónico.
Y en este caso ya es un TEP crónico mucho más grosero, en el cual seguro, acá estamos haciendo como futurismo, pero seguro tenía una oclusión total de la arteria y empieza a recanalizar. Entonces tenemos una de esas imágenes que veíamos en el cuadro de recién de los 5 tipos, de cómo empieza a romperse ese trombo de manera irregular, ¿sí? En este caso bilateral. Bien. Y a su vez se acompaña de aumento de diámetro de las otras arterias. Los hallazgos parenquimatosos que pueden acompañar al tromboembolismo pulmonar, tenemos el infarto de pulmón, ¿sí? Que creo que es el principal, aunque se ve poco porque gracias a Dios el tromboembolismo pulmonar hoy por hoy es diagnosticado a tiempo. Es más frecuente en enfermedades cardiopulmonares. Bueno, tiene el signo de la joroba de Hampton, que se ve poco, pero bueno, vemos la consolidación pulmonar bien definida, la epidemia truncada de base pulmonar, de base pleural. Las áreas de vidrio esmerilado periféricas, ¿sí? Que son esas áreas que digo que tienen una alteración de la ventilación-perfusión, y otros signos vasculares. Acá les muestro un ejemplo, como veíamos en la RX, pero traducido a la tomografía. En la foto de la izquierda lo que tenemos es una tomografía axial con ventana de pulmón, en donde vamos a ver esta consolidación parenquimatosa con forma de media de pirámide, con base pleural, ¿sí? Que es indicativo de un infarto pulmonar. Y lo mismo esta es una reconstrucción coronal de una angiotomografía con ventana más de partes blandas, donde también voy a ver esa imagen más densa, triangular con base pleural, ¿sí? Estos vendrían a ser focos de infarto pulmonar. Y en este caso lo podemos acompañar de esta imagen de defecto de relleno que justamente está ocluyendo esta arteria pulmonar, ¿bien? Entonces coincidiría. Acá tenemos otros ejemplos de trombos. En este caso no los clasifiqué, pero podemos deducir qué son. Tengo esta imagen, esta arteria que está de diámetro conservado o un poco aumentado, con una imagen de defecto de relleno más hipodensa, acompañado de esta opacidad basal subpleural, ¿sí? Y lo mismo de este lado, tengo esta imagen de defecto de relleno redondeada, bien, excéntrica, a la luz de la arteria. Entonces todo esto nos indicaría que es un tromboembolismo pulmonar agudo con un compromiso del parénquima, ¿sí? En este caso, no es la ventana indicativa para yo ver el trombo, porque es una ventana de pulmón, pero lo que les quiero mostrar son otros hallazgos, que es un poco este patrón en mosaico. Si ven, tengo esta área que está más blanca que esta área, y a su vez esta área que está mucho más blanca que esta área. Bien, entonces todo ese moteado es lo que se denomina el patrón en mosaico, ¿sí? Son áreas de mayor y menor atenuación del parénquima pulmonar, bien, vinculable generalmente a áreas de atrapamiento aéreo, pero bueno, en este caso, en un paciente que tiene un contexto de TEP, es más que nada por alteración de su perfusión, ¿sí? Y algunos tractos fibrocicatrizales. Bueno, entonces tenemos otros hallazgos extra dentro de lo que es el TEP, que es a lo que nos puede provocar también el TEP, que es un aumento del diámetro del tronco de la arteria pulmonar. Sabemos que mayor a 30 milímetros es un tronco que está aumentado y es un indicativo también de un signo de hipertensión pulmonar. Hay un abombamiento izquierdo del septum interventricular, ahora se los voy a mostrar en las imágenes, pero bueno, lo retenemos así. Hay un abombamiento hacia la izquierda del septum interventricular, que es indicativo de que justamente hay un fallo cardíaco agudo sobre el lado derecho. El ventrículo derecho está sobrecargado, entonces me abomba hacia el otro lado de la pared interventricular. Y a su vez hay un reflujo hacia las estructuras venosas abdominales superiores como carga también del ventrículo derecho. Entonces acá tenemos esos tres signos. Bien, vamos a tener primero el aumento de diámetro de las arterias. Ven este trombo que está ocluyendo totalmente la arteria principal pulmonar derecha. Acá no está la medida, me van a creer, pero ahí está la aorta ascendente y la está casi duplicando, ¿bien? Así que tiene que estar más de 30 milímetros. También tengo calcificaciones. Es muy raro que la arteria pulmonar calcifique, así que justamente como dijimos antes, si está calcificando ya nos está hablando de una cronicidad del cuadro.
vamos a ver justamente el septum interventricular, cómo está abombado hacia la izquierda. Acuérdense que en tomografía vemos a los pacientes de los pies hacia la cabeza, así que esta es la izquierda del paciente. O sea, aquella es la izquierda del paciente y esta es la derecha del paciente. Entonces vemos justamente este septo que está abombado hacia la izquierda y vemos el reflujo de contraste hacia las venas suprahepáticas, ¿sí? También por sobrecarga de las cavidades derechas. Bueno, para concluir, porque el tema es corto, pero hay mucho para ver en una imagen, el TEP es una entidad de difícil diagnóstico, aunque no lo crean, hoy por hoy es un desafío para todo residente cuando llega una angiotomografía con protocolo para TEP, encontrar una imagen de defecto de relleno. La sospecha clínica y la probabilidad PDT es muy importante, por eso es muy importante, como siempre, la clínica, ¿sí? Cómo veo al paciente, cómo lo inspecciono, cómo lo oculto, cómo lo veo, para yo poder derivarlo a diagnóstico por imágenes. Y la correcta realización de una angio-TC es fundamental, porque si yo hago una angio-TC pasada, como se llama, me va a pintar no solo arterias pulmonares, sino también venas pulmonares, y ahí vamos a tener una hermosa ensalada de fruta de vasos pintados para empezar a deducir dónde está la imagen de defecto de relleno, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer unas preguntas. No sé si tienen los pulsadores por ahí. Y después al final le hacemos preguntas de ustedes si tienen alguna duda, ¿sí? Vamos. Vamos con la primera. Frente a una RX como esta, que espero que cuando ustedes las hagan en los bordes les salgan más bonitas, ¿qué pensaríamos? Ay, creo que lo pasé muy rápido. Lo voy a pasar para atrás. Neumonía, edema agudo del pulmón, TEP derecho o era una RX normal. Esta le voy a dar una ayuda porque la pasé muy rápido, pero bueno, es el tema que viene a dar. No, porque la pregunta pasó en el armarón, me dejaron la pregunta al lado, en la otra filmina. Y si voy para atrás, creo que se rompe el coso. Así que la próxima la hacemos mejor. Me quedó la foto del otro lado. Ah, no puse el relojito, bueno, ahí vamos. Igual creo que no somos más de los que estamos. Así que vamos. Muy bien. Bueno, el 4% que no me escuchó y el 2% que no sé qué hizo, pero la correcta era un tromboembolismo pulmonar derecho. No sé si puedo volver para atrás, por eso no voy a volver. Pero veíamos justamente... Ah, estamos. Genial, gracias. Tenemos la radioopacidad, la radiotransparencia del hemitórax derecho frente al contralateral, que era un signo indirecto, ¿sí? de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Era el signo de Westermarck. Bien. Bueno, ahora sí. Ahora el próximo. ¿A qué corresponde este hallazgo? Lo miramos, porque las opciones van a estar del otro lado. Entonces, este hallazgo, el que está señalando la flecha blanca, ¿sí? ¿A qué está correspondiendo? ¿A un TEP agudo o a un TEP crónico? Ah, bueno, se sumaron más. Bueno, la respuesta correcta, ese 14%, era un TEP agudo, ¿sí? Es una imagen, ahora sí voy a volver para atrás para que ya sé que puedo volver, es una imagen de defecto de relleno central, conformando la imagen de la vía del tren, ¿sí? Que tengo la imagen central y el contraste periférico con la arteria que está aumentada de tamaño.
nunca el defecto de relleno central con contraste al costado va a ser un TEP crónico, ¿sí? Este es un TEP agudo siempre. Vamos con este. ¿A qué corresponde este hallazgo? ¿Sí? Está señalado con la flecha, estamos hablando de esto. Bien. Pensemos los signos que les fui dando y los tips. ¿Es un TEP agudo o un TEP crónico? Miren, 3, 4 que vienen y se van. Ahí están. Bueno, muy bien, el 92% correspondía a un TEP crónico. Era una imagen de defecto de relleno periférica que ya empezaba a erosionarse, entonces conformaba ya un ángulo obtuso con la pared. ¿Bien? Y la última, ¿a qué hallazgo corresponde este? Está señalado con la flecha blanca. También las opciones es si TEP agudo o TEP crónico, para que lo vayan pensando. Les marco esta importancia para qué tanto uno tiene que correr en la guardia, ¿no? No para otra cosa, ¿sí? A ver. Bueno, hay 3 perezosos. ¡Apa! Estuvo peleada la cosa. Ese era un TEP agudo, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a volver para atrás. Porque tengo una imagen de defecto de relleno, pero miren cómo es el calibre de las arterias pulmonares adyacentes, ¿sí? Está aumentada de tamaño, ¿bien? Entonces es uno de los signos que le da la agudeza, ¿bien? Si yo tuviera esta imagen, pero casi de este calibre, quiere decir que ya es crónico y se empezó a estenosar la arteria, ¿bien? Así que bueno, ese era un TEP agudo. Otro. ¿A qué corresponde este hallazgo? Es una imagen de defecto de relleno periférica. ¿TEP agudo o TEP crónico? En esta acuérdense de la forma del trombo. No me van a anticoagular a todos, por favor, porque estamos mal. Chan. En una imagen de defecto de relleno que si bien es periférica, era redondeada, ¿sí? Esta fue capciosa porque estaba en coronal, esta se las perdono. Estaba en coronal, pero ven que es más redondeada y acá ya no es tan periférica, igual el vaso reduce su calibre, ¿sí? Pero bueno, este en un axial claramente está redondeado y no es en semiluna, ¿bien? Pero bueno, este era el TEP agudo. Bueno, eso es todo, ¿sí? Muchas gracias.